Ahora va a hacer una intervención el compañero Mauri de Argentina, del FAR, contándonos un poco de cómo está todo allá. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Muchas gracias a Ale Merreo por la invitación y saludos por un nuevo aniversario. Bueno, nosotros allá estamos atravesando ya un año y medio, 500 días del gobierno de Milei, un gobierno de la extrema derecha, que básicamente lo que vino a hacer fue una reestructuración de la macroeconomía en el marco, digamos, de que después del 2001, con la llegada del kirchnerismo, ¿no? Y con el viento de cola de los commodities, de la soja, el kirchnerismo, en lugar, digamos, de aumentar los salarios y de hacer una reestructuración al servicio, digamos, de los trabajadores, bueno, trató de mejorar las condiciones de vida o a paliar un poco por medio de subsidios, ¿no? Una gran cantidad de subsidios que se favorecía precisamente porque tenía, bueno, el viento de cola de la soja, había superávit comercial, superávit fiscal, pero bueno, eso cuando terminó, digamos, todo ese contexto internacional, siguió con los mismos subsidios y empezó a generar un déficit fiscal que se fue agrandando cada vez más y que con la llegada del macrismo, digamos, continuó. Y continuó también con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, eso generó un descalabro, digamos, macroeconómico desde el punto de vista de los intereses del imperialismo y de la burguesía, que limitaba su capacidad o interfería su capacidad de acumulación de capital y que, digamos, fue tal el descalabro que, qué sé yo, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández terminó con una inflación de un 200%, con una gran cantidad de tipos de cambio, dólar blue, dólar, digamos, el dólar líquido, bueno, contado con liquidación, o sea, un quilombo enorme, dólar soja, y que bueno, el gobierno de Milei vino a ordenar todo eso, ¿no? Y sobre todo, digamos, a hacer un enorme ajuste fiscal, sobre todo, digamos, descargando el ajuste sobre las masas obreras populares, sobre los jubilados, ¿no? Y es así, digamos, que logró rápidamente un superávit fiscal. Y si lo comparamos, digamos, con los gobiernos anteriores, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández terminó con un déficit de 3%, un déficit primario de 3% y un déficit financiero de 6%. El gobierno de Macri tuvo un déficit de 112.000 millones de dólares a lo largo de sus 4 años, ¿sí? Ponele, más o menos son 28.000 millones de dólares por año. Para que se den una idea, el otro día salieron los datos, el gobierno de Milei en el primer año, en 2024, tuvo un superávit de 9.000 millones de dólares. Es decir, imagínense el recorte enorme que hizo. Y todo esto, obviamente, garantizando enormes ganancias digamos, de capital concentrado, sobre todo, digamos, del sector financiero, de los grupos económicos como BlackRock y todos esos grupos imperialistas que bueno, que también datos de un economista ahí informaba que a febrero del 2024 todo el grupo financiero, por medio, digamos, de la bicicleta financiera, es decir, traer dólares y cambiarlos por bonos en pesos que daban muchos intereses, tuvieron una ganancia de un 100% en dólares a lo largo de un año, ¿sí? Enormes ganancias. Después tuvieron enormes ganancias también el sector de las alimenticias, el sector de los servicios, ¿no? Parte de los recortes que hizo el gobierno de Milei fue recortar los subsidios a la energía, al gas, al transporte, al agua, ¿sí? Que aumentaron en promedio más o menos entre todos los servicios, tuvieron un aumento en el primer año de un 386%, es decir, el agua, digamos, cuando se pagaba más o menos 15.000 pesos, pasó algunos a pagar, pasó 30.000, 40.000, 50.000, el gas también. El transporte pasó de 80 pesos que salía, si mal no recuerdo, ahora sale 400 pesos. Y bueno, y todos esos recortes de los subsidios también les generaron enormes ganancias a todos estos sectores, que también son ganancias récord. También ganancias las petroleras,
todo el sector, digamos, de la minería, y bueno, toda esta política, digamos, de reestructuración de la macroeconomía, como decía, garantizando enormes ganancias del sector, de todos estos sectores del capitalismo y del imperialismo, a cambio de un ajuste brutal sobre todas las masas obreras populares. Por ejemplo, las jubilaciones perdieron un 28% en un año. Hoy tenemos que una jubilación con un bono de 70.000 pesos que está congelado, son más o menos 350.000 pesos que gana un jubilado. Más o menos $350. Son 11.000 pesos de acá, ¿no? Bueno, pero la canasta de un jubilado, establecida por un organismo ahí de la tercera edad, es de 1.200.000 pesos, o sea, casi, digamos, un cuarto de lo que se necesita para vivir. En el caso de los trabajadores, un promedio que dio el INDEC del último trimestre, el 50% de los trabajadores gana menos de 600.000 pesos. Y el 80% gana menos de 1.000.000 de pesos. Cuando la canasta para un trabajador, para no ser pobre, medida, digamos, por los trabajadores del INDEC, se calcula en 1.500.000 pesos. Es decir, más del 80% de los trabajadores tienen salario de pobreza. Así que bueno, todo este ajuste brutal que viene ejecutando el gobierno de Milei, lo viene haciendo, digamos, con toda, digamos, una reestructuración también de las leyes. Ni bien asumió, aprobó, sacó un decreto, el decreto 70, que hizo toda una reforma digamos, casi constitucional, donde liberó precios, una reforma laboral que después fue bloqueada por la justicia, liberó los precios de los alquileres, los precios de los alimentos, digamos, eliminó un montón de leyes totalmente con normativas todas regresivas. Aprobó también una ley, la ley Bases, que también beneficia principalmente al sector minero, toda la primerización de la economía al sector minero, al sector petrolero, dándole enormes beneficios, ¿sí? Dándole exenciones de impuestos, y después toda una serie de leyes y de votaciones en el Congreso que se las garantizó el peronismo, digamos. Por eso, digamos, todo este ajuste que viene haciendo Milei lo viene haciendo con la colaboración abierta del peronismo y de todos los partidos patronales, ¿no? Que bueno, imagínense que Milei tiene, digamos, de 72 senadores, tiene solamente 6 senadores. Y de 200 y pico, 270 diputados, si mal no me equivoco, tiene 30 y pico de diputados. Es decir, tiene una minoría parlamentaria tremenda, pero así todo tiene el control del Parlamento, digamos. Todo lo que se propone lo viene sacando. Por eso, digamos, abiertamente es la colaboración del peronismo, que, digamos, lo critican retóricamente, pero que siempre, digamos, algún diputado, uno, dos o más, y senadores terminan levantando la mano para que Milei pueda sacar todas las leyes, o logrando los vetos, porque también hubo leyes que se votaron y que salieron en contra de Milei, como por ejemplo un aumento a los jubilados, que era un aumento miserable de 15.000 pesos, que luego después Milei la vetó, eso vuelve al Congreso y bueno, en esta democracia burguesa, con 80 votos, ¿sí? A favor del veto, logró que se sostenga el voto en contra de 140 votos que eran en contra del veto. Es decir, imagínense, digamos, que una minoría tiene el poder sobre una mayoría. Lo ayudaron a llegar. El kirchnerismo lo ayudó a llegar, digamos. Le prestó las bases, el masismo le prestó las bases. Exactamente. Sí, hay testimonios públicos digamos, de Grabois y de Berni, que, digamos, intendentes del conurbano en las elecciones del 2023 les prestaron estructura para que Milei pueda, digamos, sumar más votos, con la estrategia de que el kirchnerismo quería dividir a en ese momento la que era la oposición del PRO, dividirla para que gane el kirchnerismo. Bueno, salió el tiro por la culata. Tiene Patricia Bullrich y ahora están juntos.
Lo hicieron Claro, bien. o sea, Milei usó al peronismo para las elecciones, para llegar al balotaje, y después usó al macrismo, que el macrismo le dio toda la estructura también para garantizar los fiscales y toda la estructura en el balotaje contra Massa. Pero bueno, digamos, básicamente está claro, digamos, cómo todo el régimen, digamos, el presidente, como la oposición del PRO y peronista, digamos, tienen todos el mismo programa, no solamente, digamos, porque le dan los votos en el Parlamento, sino porque además, discursivamente, el peronismo, Cristina Kirchner, que es la máxima referente del peronismo, plantea un programa similar. Públicamente ha sacado notas, cartas, y lo ha dicho en distintas conferencias, que está a favor de la reforma laboral, que está a favor, digamos, de reducir el déficit fiscal, ataca siempre a los trabajadores, digamos, precisamente a los docentes, siempre, digamos, cuestionando el tema de las licencias. El otro día Graboy también hizo una declaración bastante fuerte diciendo, bueno, que acá los docentes y los médicos no pueden faltar, tienen que ir, y si no van son unos traidores y hay que fusilarlos. O sea, ¿Dijo eso? Explícitamente dijo eso. O sea, porque hay que garantizar una disciplina comunitaria. Graboy es la izquierda del peronismo. Si no, los niños no comen. Si no le dan claro. Es la izquierda del peronismo, ¿no, Graboy? Parece que estuviera hablando del Frente Amplio. Bueno, no, y lo que viene logrando Milei, digamos, es ordenar esos números macroeconómicos a un nivel de un endeudamiento brutal. Milei en un año se endeudó más o menos en 100.000 millones de dólares y tiene todo el apoyo, porque además tiene toda, digamos, una política abiertamente pro Estados Unidos, y logró el apoyo de Estados Unidos y un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, donde le permitió, digamos, bueno, estabilizar nuevamente el dólar, porque estaba toda, digamos, una situación, digamos, de incertidumbre, si iba a devaluar, si no iba a devaluar, si se iban a ir, digamos, estos fondos especulativos y generar una corrida cambiaria. Se dio una corrida, digamos, las últimas semanas antes del préstamo, digamos, en los últimos, creo que en el último mes, no recuerdo bien, pero más o menos se fugaron 3.000 millones de dólares. Y bueno, y después logró, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario, que le prestó nuevamente 20.000 millones de dólares, ya llegaron 12.000 millones de dólares, y eso, digamos, logró reforzar, digamos, las reservas del Banco Central y garantizar de vuelta la estabilidad del dólar, ¿no? Que hoy está, él venía devaluando al 1% mensual, ¿sí? Cuando la inflación era de 2,5, bueno, el último mes fue de 3,7. Y ahora, digamos, bueno, se estabilizó más o menos en 1.200 pesos el dólar. Así que bueno, viene logrando esa, digamos, esa estabilidad macroeconómica, y bueno, y sobre todo, digamos, logró todo el apoyo del imperialismo y del Fondo Monetario. Vino también el vicepresidente de Estados Unidos, que le dio todo el apoyo. En estos últimos días hubo declaraciones tanto del vicepresidente como de la jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, bancando abiertamente a Milei, y que se queden tranquilos que si hay digamos, un descalabro a nivel mundial, digamos, se produce, digamos, una crisis, el Fondo Monetario va a bancar al gobierno, digamos, dando toda una señal de apoyo que genera por lo menos una estabilidad, digamos, en la macroeconomía y con el dólar, que bueno, digamos, que Milei viene cumpliendo lo que viene planteando, ¿no? Digamos, hacer un ajuste brutal, hacer una reestructuración de la macroeconomía a costa, digamos, de un brutal ajuste. Pero bueno, como decía, lo viene haciendo con el apoyo del peronismo a nivel, digamos, parlamentario, a nivel programático y también a nivel sindical, ¿no? O sea, allá también, digamos, la CGT es la central sindical que tiene la hegemonía sobre todas las masas obreras, que viene, digamos, dejándole pasar todo, no solamente se viene ajustando en el salario, en las jubilaciones, sino también con los despidos. Se calcula que más o menos hay 200.000 despidos de trabajadores en blanco.
aumentó también brutalmente la precarización laboral. El otro día salió también del INDEC un informe donde dice que el 60% de los menores de 29 años están precarizados, es decir, no tienen obra social, no tienen vacaciones. Y lo viene haciendo, digamos, con la colaboración abierta de la CGT, que, digamos, que ahora que hay elecciones, porque también hay elecciones parlamentarias, empezó, digamos, también a especular con la campaña electoral, con un paro que hubo. ¿Cuándo fue el paro? El 9 de abril. El 9 de abril, un paro totalmente dominguero, sin movilización. Convocaron a una movilización el día previo en el marco de la marcha de los jubilados, que se hace todos los miércoles. Pero, digamos, para que se den una idea del rol de la CGT, uno de los secretarios generales el secretario general de los maquinistas de trenes de la fraternidad, digamos, un sindicato de la CGT, hizo declaraciones públicas planteando abiertamente que el paro lo hacían porque si no esto va a explotar, hay que garantizar la democracia, hay que garantizar la gobernabilidad, hay que garantizar que este gobierno termine el mandato. Y dice, la CGT siempre fue oficialista, desde 1930 la CGT siempre fue oficialista, hasta con la dictadura fue oficialista, así que, digamos, nosotros queremos que este gobierno termine mal. O sea, ese es el rol de la CGT, el rol también de la CTA, que es otra central que es más chica, que básicamente es trabajadores estatales y docentes, que también, digamos, intervienen abiertamente para contener, para que pase el ajuste, y que ahora, digamos, están en plena campaña electoral. Y en ese marco de campaña electoral, también en el Congreso, los partidos opositores como el peronismo y como el PRO empezaron, digamos, a jugar y sacaron algunas medidas en contra de Milei, como por ejemplo una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda Libra, ¿sí? Que, digamos, que no tiene ninguna incidencia a nivel de lo económico, digamos, no es que eso, digamos, va a frenar el ajuste y es a favor de los trabajadores, sino que es pura especulación electoral. Pero bueno, digamos, en todo este proceso, en el marco de la izquierda también logró, digamos, desarticular a los movimientos sociales, ¿sí? Para que se den una idea, digamos, cuando termina el gobierno de Cristina se calcula que había más o menos 300.000 beneficiarios de planes sociales. Macri en su gobierno los duplicó a 600.000 y Alberto los duplicó, el gobierno de Alberto Fernández, a 1.200.000. Esos planes sociales eran administrados por las organizaciones sociales, ¿sí? Y la realidad es que, como contamos alguna otra vez, bueno, al controlar los planes se dio, digamos, la lógica de el que lucha tiene, el que no lucha no tiene, y se empezó a tomar asistencia al que va a las marchas. Y lo que hizo este gobierno es terminar con que las organizaciones sociales controlan esos planes y digamos, acompañado de medidas represivas, de persecución judicial, logró desactivar todos esos movimientos, acompañado también de un protocolo antipiquetes que implica, digamos, bueno, que cualquiera que quiera ir a cortar una calle, viene una saturación de milicos, de gendarmería, de policía federal, policía nacional, y te desaloja. Y eso, digamos, impuso cierto desánimo en un sector de la izquierda, en un sector, digamos, del progresismo, mismo en trabajadores, digamos, críticos de la derecha, que eso se fue revirtiendo después a partir del escándalo de Libra, ¿no? Y de una organización independiente de los jubilados que todos los miércoles se manifiestan en el Congreso y que empezó a recobrar cierta intensidad y cierto, digamos, cierto ánimo y cierta, sí, digamos, un estado de ánimo además de enfrentar al gobierno. Eso empezó, digamos, a haber represión con los jubilados. Una vez reprimieron a un jubilado de Chacarita, ahí se armó toda una solidaridad de las hinchadas y el 12 de marzo, si no me equivoco, convocaron todas las hinchadas por fuera de las estructuras de los trabajadores, de los sindicatos, de las organizaciones,
Y ahí fue que el gobierno quiso aplicar de nuevo el protocolo, se generó una represión, cierta resistencia a la represión, que bueno, digamos que muchos sectores de la izquierda vieron como un punto de inflexión, como algunos planteaban una nueva vanguardia, que acá, digamos, salió el pueblo a la calle y cambió la situación. Y la realidad es que, bueno, que fue una manifestación importante, fue más masiva que otras, hubo resistencia, pero fue nada más que eso, digamos. El resto de los miércoles se siguió marchando. El miércoles 19, después de esa represión, se convocó una marcha ya de las organizaciones sindicales y el gobierno logró el control de la calle, saturó muchísimo más de policía. Y bueno, y todos los miércoles, a partir de ahí, el gobierno sigue, digamos, controlando la calle, sigue reprimiendo. Algunos miércoles encarcela a algún manifestante, pero digamos, no hubo ningún punto de inflexión. El gobierno sigue teniendo el control de la calle, sigue teniendo el control del Parlamento. Ese miércoles 19, además, el gobierno aprobó o logró, digamos, que se apruebe un decreto que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, digamos, no hay ningún punto de inflexión, porque precisamente, digamos, porque un poco, digamos, lo que venimos hablando siempre, ¿no? Porque hay, digamos, una hegemonía de la dirección del movimiento de masas del peronismo, y el resto de la izquierda tiene una política de seguidismo al peronismo, donde permanentemente, digamos, va atrás del peronismo, ¿sí? Por ejemplo, en todo este proceso, la izquierda el año pasado, el 1 de mayo, la CGT hizo un acto y la izquierda fue al acto de la CGT, cuando tenemos toda esta situación que yo describí del rol de la CGT. Este año, el 30 de abril, la CGT va a hacer un nuevo acto por el 1 de mayo y la izquierda va a ir ahí con el discurso de la columna independiente, pero lo que termina haciendo es legitimando, digamos, a toda esa burocracia que utiliza también la manifestación al servicio de su proyecto electoral. Y la realidad es que hay un sector de trabajadores, de sectores medios que es crítico del gobierno de derecha, pero que también critica el peronismo porque ve el rol de colaboración que tiene. Y la izquierda, en lugar de aprovechar, digamos, para catalizar todo ese descontento, bueno, termina yendo siempre atrás del peronismo. Por eso, un poco, digamos, en todo este escenario, digamos, también hay sectores que critican a la izquierda, digamos, que no ven que haya, digamos, una alternativa real que enfrente realmente al gobierno y que cree una alternativa independiente, digamos, de los intereses de los trabajadores. Por eso, bueno, de nuestro punto de vista es fundamental, digamos, ser claro, señalando, digamos, el ajuste de Milei, la colaboración del peronismo y el seguidismo de un sector mayoritario de la izquierda, y en ese marco la necesidad, digamos, de construir una organización revolucionaria o evidenciar la ausencia de organización revolucionaria y la necesidad de construir esa organización revolucionaria que permita generar las herramientas para generar esa referencia que logre, digamos, catalizar a todos estos sectores que están descontentos con el peronismo, que están descontentos con la mayoría de la izquierda, para ir construyendo, digamos, esa organización que aporte a construir todas las herramientas para enfrentar al imperialismo, a la burguesía local, para denunciar abiertamente el rol del Estado. Y que no alcanza solamente con el llamado, digamos, a ganar las calles, ¿no? Que es, digamos, el otro latiguillo que se usa en la mayoría de la izquierda, que en la izquierda también del espacio revolucionario, como único planteo como si con la única consigna de ganar las calles se generaría la conciencia y la organización para poder enfrentar, digamos, todo lo que implica enfrentarnos al imperialismo, al Estado, todo el aparato represivo del Estado, ¿no? Que claramente viene demostrando que cuando se lo propone te saca de la calle, te reprime, te mete en cana y que tiene el control de la calle. Por eso, digamos, desde nuestro punto de vista, la necesidad de construir esa organización a nivel sindical, de construir una opción, digamos, clasista, independiente de los partidos políticos, porque allá, digamos, cada organización de izquierda tiene su agrupación sindical, ¿sí? Que es del partido, ¿sí?
y que permanentemente, digamos, termina interviniendo en los conflictos o en los espacios de trabajo desde una postura muy sectaria, ¿no? Y desde una lógica de intervenir para acumular para el partido en lugar de poner el partido y las organizaciones al servicio de la lucha. Entonces, en esos dos planos, digamos, a nivel político, aportar a construir una organización revolucionaria, generar espacio, digamos, convocando, digamos, a todos los compañeros y compañeras que estén preocupados por esa, digamos, por ver cómo se genera una referencia, y a nivel sindical, bueno, promover la unidad del clasismo, promover la unidad de las luchas y, bueno, ir construyendo, digamos, esa referencia. Así que, bueno, de mi parte nada más. Muchísimas gracias.